Hola, es un gusto que nos puedan acompañar hoy. Estamos ya por arrancar este importante evento que va a tener lugar y que va a durar durante 1 hora y media. Bienvenidos al evento Índices de Finanzas Sostenibles en Costa Rica, retos y oportunidades para financiar el desarrollo sostenible. Mi nombre es Sara Conuk González, soy activista en la Red de Juventudes y Cambio Climático y les voy a estar acompañando durante este evento. Como les dije, va a durar 1 hora y media aproximadamente y esperamos que nos puedan acompañar durante todo este momento porque el evento está bastante dinámico, está bastante cargado y vamos a poder conocer más sobre este valioso índice y también sobre cuál es esa ruta que el país debería estar siguiendo en esta materia. La dinámica es la siguiente. Primero se va a hacer la presentación del índice y tras la presentación se va a abrir una ronda de intervenciones donde se van a hacer preguntas específicas a las y los panelistas. Hoy nos acompañan Pilar Garrido, quien es la actual ministra de Planificación Nacional y Política Económica y que también es la actual representante de Costa Rica ante el Comité de Gobernanza de la OCDE. También está Andrea Mesa, quien es la actual ministra de Ambiente y Energía en el MINAE y también fue la antigua directora de Cambio Climático. Andrea se nos va a sumar unos minutos después de que arranque el evento. Posterior también está Pablo Rojas, quien actualmente trabaja en la Cooperación Alemana para el Desarrollo y también es copresidente de la plataforma regional LexLax. También está Andrés Araya, quien es director ejecutivo y director del proyecto de gobernanza sobre cambio climático de la Asociación Costa Rica Integra. Y está Sandra Guzmán. Sandra es fundadora de quienes están organizando este evento, colabora con el secretario de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático en la elaboración del informe de necesidades de países en desarrollo ante el cambio climático y es coordinadora de la campaña de defensoras. Entonces, como ven, tenemos un panel de lujo, tenemos bastante conocimiento en este panel y diversidad también etaria, tenemos diversidad de género y eso es algo bastante valioso que nos va a enriquecer bastante la conversación. Entonces, para arrancar, me gustaría darle la palabra a Sandra para que nos pueda hablar más sobre este índice y decirle a las personas que nos están escuchando que pueden tomar apuntes sobre todo lo que va a decir Sandra y que si después tienen alguna duda o algún comentario que quieran externar, vamos a estar atentas para recibirlo en la ronda de preguntas que vamos a tener más adelante. Muchas gracias, Sandra. Muchísimas gracias, Sara, y muchísimas gracias a todas y todos los que nos acompañan el día de hoy en esta presentación. Por supuesto, a nombre del Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe y todas las organizaciones que han hecho posible este evento, les damos la más cordial bienvenida y agradecemos mucho. Muchas gracias, Sara, Andrés, Pablo y a las ministras Pilar Garrido y Andrea Mesa, quienes estarán con nosotras conversando esta mañana. Yo tengo el gusto de presentarles este trabajo que hemos venido desarrollando, que bueno, es producto de muchos años de trabajo que hemos realizado en GFELAC y bueno, voy a platicarles un poco de qué es lo que nos trae aquí. Hoy vamos a hablar del índice de finanzas sostenibles y voy a platicarles más del caso particular de Costa Rica, pero primero me gustaría contarles cuáles son las motivaciones que nos llevaron a generar esta herramienta que les vamos a presentar. Por un lado, como todas y todos ustedes saben, estamos en un momento crítico. Nos quedan 9 años para reducir 45% de las emisiones globales para evitar un aumento de más de 1.5 grados centígrados en la temperatura planetaria. Lamentablemente, de acuerdo a lo que nos dice el reporte de las brechas, que elabora el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, lo que nos dice es que lo que los países han sometido actualmente ante la Convención Marco de Naciones Unidas a través de las contribuciones nacionalmente determinadas, no nos están dando el camino hacia evitar este aumento de más de 1.5 grados centígrados. Es decir, las contribuciones que los países están haciendo nos estarían llevando a un escenario de más de 3 grados centígrados. Por ello es muy importante comenzar a trabajar no solo en la estabilización de las emisiones, sino también en alcanzar uno de los grandes objetivos del Acuerdo de París, que tiene que ver precisamente con hacer los flujos financieros consistentes con el desarrollo de bajas emisiones y resiliente al clima. Esto quiere decir que, por un lado, es muy importante sentar las bases para reducir emisiones y estabilizarlas, pero es muy importante que todos los flujos de financiamiento sean consistentes con esta ruta y, por lo tanto, alcancemos los objetivos de manera estratégica. A nivel internacional se ha hablado de grandes metas y de grandes compromisos, como es este
de que los países desarrollados deben transferir a los países en desarrollo al menos 100 mil millones de dólares anuales. Lamentablemente, esta meta no se ha cumplido, pero no solo no se ha cumplido, sino que hoy sabemos que combatir el cambio climático nos va a costar mucho más de los 100 mil millones de dólares. Y como saben, en un contexto de pandemia, esto ha sido cada vez más claro. Existe una gran presión hacia las finanzas públicas y hacia los sistemas financieros, pero hoy más que nunca es importante analizar cómo nos vamos a empezar a trabajar en esta alineación del financiamiento con esta trayectoria de bajas emisiones y el importante rol que juegan las finanzas públicas para lograrlo. En ese sentido, y con el fin de atender estos temas, desde GFLAC y en colaboración con muchas organizaciones y redes, estamos promoviendo la campaña de Finanzas Sostenibles para el Futuro y que contiene tres herramientas. Por un lado, el Índice de Finanzas Sostenibles, del que les vamos a hablar hoy. Por el otro lado, el Hub de Finanzas Sostenibles, que es un espacio para conversar con algunos actores técnicos y políticos y también otros actores de la sociedad, hablar sobre cómo podemos avanzar en estos temas a nivel de cada uno de nuestros países. Y también tenemos los diálogos de financiamiento climático, que son espacios de conversación pública para colocar estos temas en la agenda de la región y de los diferentes países. Entonces, el día de hoy me voy a enfocar a comentarles más del índice de finanzas sostenibles y particularmente los resultados para el caso de Costa Rica. Comencemos por decir que el índice de finanzas sostenibles es una herramienta que nos permite monitorear los ingresos y los egresos nacionales e internacionales que tienen los países en desarrollo para atender el problema de cambio climático, pero también para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible asociados al cambio climático. Pero también nos permite conocer cuáles son esos ingresos y esos egresos que están llegando al país que podrían ser opuestos a este combate al cambio climático por su intensidad de carbono. Esto lo que nos va a dar es la oportunidad de medir esas brechas, pero también esas oportunidades de inversión en nuestros diferentes países. En esta primera edición, el índice fue aplicado a 21 países de América Latina, los países más emisores de América Latina y el Caribe, con base en datos de 2019. El índice, por lo tanto, se conforma de dos grandes elementos. Por un lado, indicadores que nos permiten entender cuál es el contexto de cada uno de los países de análisis, es decir, son indicadores cualitativos que nos permiten entender en dónde están en diferentes elementos. Y por el otro lado tenemos las variables, que son los aspectos cuantitativos que nos permitieron calcular cuáles son los niveles de finanzas sostenibles de los países. Por ejemplo, en la parte de los indicadores cualitativos, hemos analizado indicadores de política, indicadores ambientales, indicadores sociales, económicos, de financiamiento internacional. Si bien el día de hoy, por los tiempos, no vamos a poder ahondar en todos los indicadores, lo que vamos a hacer es compartirles aquí en el chat el link para que conozcan todos los indicadores que fueron analizados para el caso de Costa Rica y también el link para que puedan conocer la página en donde encontrarán toda la información del índice. Pero les voy a dar algunos ejemplos de los indicadores que analizamos, por ejemplo, para el caso de Costa Rica. Entonces, uno de los temas fundamentales para este análisis fue conocer el grado de responsabilidad que tienen los países en cuanto a sus emisiones de gases de efecto invernadero. Lo que ubicamos, por ejemplo, es que Costa Rica se ubica en la posición número 18 de los 21 países por emisiones de dióxido de carbono por quema de combustibles fósiles. Es decir, es uno de los que menores emisiones tienen en este rubro. Y mientras tanto, se coloca en la posición número 20 por emisiones totales. Quiere decir, todas las emisiones de todos los sectores de los 21 países se ubica en la posición 20. Las principales emisiones, digamos, como ya decíamos, se encuentran en una posición, digamos, de menores emisiones, pero las principales vienen primariamente del sector energético, aunque también se identifican emisiones que provienen de sectores como el de residuos y el sector industrial. Es importante decir que dentro del análisis se analiza, por ejemplo, que las emisiones per cápita del país se ubican en la posición 16 de los 21 países. Esto quiere decir que cada ciudadana y ciudadano en Costa Rica emite cerca de 1.5 toneladas de dióxido de carbono per cápita anual, es decir, cada persona de manera anual. Y también se ubica en una de las posiciones más bajas dentro del análisis, pero digamos, cuando lo analizamos desde el punto de vista per cápita, sube su contribución.
Ahora, ¿por qué es importante analizar las principales fuentes de emisiones? Porque lo que hemos analizado es que, por ejemplo, dado que el sector energético es una de las principales fuentes de emisiones, esto está asociado a que existe todavía un consumo importante de combustibles fósiles. Se habla de que el consumo de energético se basa más o menos en 50% viene de combustibles fósiles, aunque el consumo de energía renovable ha incrementado significativamente al cerca del 40%, lo que, de acuerdo a datos del Banco Mundial, significa que Costa Rica es uno de los países que tiene las matrices más limpias en cuanto a consumo energético se refiere a nivel de la región. Por el otro lado, también analizamos el grado de riesgo o el grado de vulnerabilidad que los países tienen, y esto se hizo con base en el índice de riesgos climáticos de Germanwatch, que ubica a Costa Rica en una posición 96 de 181 países, mientras que se ubica en la posición 14 de los 21 países analizados en este índice. Esto quiere decir que es un país con un riesgo medio ante los impactos asociados al cambio climático, aunque ha sido una posición que ha ido variando a lo largo de los años. Este es un dato particularmente para el caso de 2018. Pero uno de los datos que también es muy relevante tiene que ver con la tasa de agotamiento de los recursos. Costa Rica es uno de los países, por ejemplo, de los 21 países analizados, se encuentra en la posición número 20 de tasa de agotamiento de los recursos. Quiere decir que es uno de los países que menos tasa de agotamiento de los recursos tiene. Y esto es muy importante en la región, en donde se han identificado países con altísimas tasas de deforestación y de otro tipo de agotamiento de recursos. Por el otro lado, cuando hablamos de los indicadores de política, Costa Rica es un país que que ha presentado diversos esquemas para atender el problema de cambio climático. Tiene arreglos institucionales, ha sometido unas contribuciones nacionalmente determinadas, sometió unas en 2016 y después actualizó sus contribuciones hacia 2020. Y lo que es importante es que con la actualización de la meta sí se amplió, digamos, la ambición también de la contribución, además de que estableció una meta muy importante de neutralidad de carbono, que es uno de los temas que también vamos a querer conversar en esta charla. Esto es solo para darles una idea de algunos de los indicadores que analizamos para el caso de Costa Rica y para el caso de los diversos países, pero ahora permítanme ahondar más en las variables cuantitativas. Analizamos 4 variables cuantitativas. La primera de ellas tiene que ver con los ingresos sostenibles. Esto se refiere a aquellos ingresos que llegan al país por fuentes internacionales, por cooperación y por financiamiento desembolsado tanto de vías bilaterales como multilaterales que se dedican al cambio climático, es decir, cuánto están llegando para atender el problema de cambio climático. Pero también analizamos ingresos intensivos en carbono. Estos ingresos incluyen aquellos que vienen de recaudación tributaria y no tributaria, principalmente por la producción de hidrocarburos y minerales, así como algunos impuestos a los combustibles, por ejemplo, venta de gasolinas y diésel. La tercera variable tiene que ver con los presupuestos sostenibles. Esto se refiere a cuánto el país está gastando de manera etiquetada en actividades como cambio climático, eficiencia energética, energía renovable y atención de desastres naturales. Y por el otro lado, analiza los presupuestos intensivos en carbono, esto es decir, cuánto gasta el país en la explotación de hidrocarburos, incluyendo procesos industriales, y bueno, en el caso de los países que tienen empresas petroleras también se analiza. Entonces, lo que voy a hacer en esta presentación, les voy a hablar un poco más de cuáles son las principales características de cada una de estas variables en Costa Rica. Voy a hablar primero de las 2 variables que serían positivas, es decir, los ingresos sostenibles y los presupuestos sostenibles, y después les voy a platicar de los ingresos intensivos en carbono. Vale decir que cada una de estas variables tiene un valor. Si nosotros pensáramos en un país con finanzas sostenibles totalmente balanceadas, tendría que tener 4 puntos y en función de sus niveles de sostenibilidad, ubicamos a los países de acuerdo a si tienen finanzas sostenibles muy altas o muy bajas y detectamos 7 categorías. En un momento más les voy a platicar cómo se ubica Costa Rica dentro del contexto de la región y de los países analizados. Comencemos con la variable 1 sobre ingresos sostenibles. Es muy importante decirles que Costa Rica se ubica en la posición número 12 de los 21 países receptores de financiamiento para el desarrollo desembolsado. Del total de ese financiamiento que se ha recibido, 6.9% está dedicado a cambio climático. Esto lo ubica en la posición número 2 como receptor de financiamiento asociado a cambio climático.
Lo que identificamos, sin embargo, es que existe un desbalance entre lo que se va a mitigación, cerca de 34 millones, y lo que se va a adaptación, 2.53 millones en el periodo en el periodo de estudio. Lo que hemos analizado un poco más a detalle son el tipo de mecanismos que han apoyado al país. Por ejemplo, ubicamos que Costa Rica ha sido receptor de fondos del Green Climate Fund, del Fondo Verde del Clima, se ubica en la posición 10 de los 21 países, es receptor de fondos del GEF, se ubica en la posición 8 de los 21 países como receptor de estos fondos. No se detectan fondos provenientes de los fondos de inversión climática y, por ejemplo, a nivel de otras instituciones, por ejemplo, Costa Rica se ubica en la posición 9 de 21 como receptor de financiamiento del BID, y esto se refiere a todo tipo de proyectos, no solo de sostenibilidad, pero es un poco para poner en contexto el tipo de financiamiento que, digamos, ha recibido. Y en esta gráfica lo que ustedes van a ver es más o menos la cantidad de recursos o, digamos, cómo se posiciona. Es muy importante decir que, por ejemplo, la cooperación bilateral ha jugado un rol muy importante en el caso de Costa Rica. En los últimos 10 años podríamos decir que es una de las principales fuentes en cuanto a cambio climático se refiere. Ahora analicemos qué pasa con los presupuestos sostenibles, es decir, ese recurso que asigna el país en temas de sostenibilidad. Esto que ustedes ven aquí son asignaciones etiquetadas para cambio climático, eficiencia energética, energía renovable y atención de desastres naturales. Estos porcentajes se relacionan al total del país gastado en 2019, es decir, del total del país, del total que el país gastó en 2019, 0,03% fue etiquetado para cambio climático y así sucesivamente. Pero lo que quiero es hacer un poco de un acercamiento a estos datos para poderlos poner en contexto. Por ejemplo, analizamos el caso del sector ambiental y lo que podemos ver en esta gráfica es que a la luz del total del país, el sector ambiental representó 0,42% del presupuesto del país en 2019. De ese 0,42% del presupuesto para el sector ambiental, 6,82% está etiquetado para cambio climático. Es decir, es un país en donde el sector ambiental sí está etiquetando más recursos para cambio climático. Cuando nos vamos al caso del sector energético, identificamos que el sector representó 0,02% del total del presupuesto del país, del cual 0,16% se etiquetó para actividades de energía renovable y no se identificaron recursos, digamos, etiquetados para el tema de eficiencia energética. Para darles una idea, digamos, de cómo ha evolucionado el tema en los diferentes años, aquí quisimos ponerles estas trayectorias. Analizamos, por ejemplo, el presupuesto en 2010, lo etiquetado para cambio climático dentro del Ministerio de Ambiente era solo 0,07%, después en 2016 incrementó a 7,20% y en 2019 tuvo una ligera caída hacia 6,82%. Es decir, es un país que ha evolucionado en cuanto al etiquetado de recursos en el sector ambiental. Por el otro lado, en cuanto al sector energético, que bueno, son dos, están dentro del mismo ministerio, pero como para diferenciar la parte energética, analizamos aquellas etiquetas relacionadas con energía renovable y no se habían observado datos específicos, más, sin embargo, en 2019 sí identificamos una asignación más, digamos, detallada en este sentido. Y cuando nos vamos al caso de la atención de desastres, se identifica que en el presupuesto de la Presidencia de la República se tienen recursos que representaron 0,56% del total del país, de los cuales 77,57 fueron etiquetados para la atención de desastres naturales. Es decir, es un rubro que es muy importante dentro del presupuesto. Ahora, se incluyó el tema de desastres naturales en este análisis porque en la mayoría de las contribuciones nacionales, este tema está fuertemente asociado a la atención a temas de adaptación al cambio climático. Por eso se consideró como una de las variables. Analicemos rápidamente qué tiene que ver ahora con las variables que podríamos considerar negativas, es decir, aquellas intensivas en carbono. Lo que se identificó es que de los ingresos del país en 2019, del total de los ingresos, 5,58% son ingresos considerados intensivos en carbono. Estos están primariamente asociados a ingresos que vienen por venta de combustibles y por acciones relacionadas con la minería. Esto, si bien a la luz de los otros países es menor, ahorita vamos a ubicar la importancia que esto tiene a la luz de otros en la región.
Y por supuesto, cuando hablamos en temas de presupuesto, es decir, cuánto gasta el país en estos temas, lo que analizamos es que dentro del sector energético, cerca del, un poco más del 20% está asociado a la producción de hidrocarburos. Es decir, hay una asignación presupuestal de más de 20% en temas de hidrocarburos, lo que a nivel del país representa 0,005%. Y este 20% asociado a hidrocarburos representa 128 veces más que lo que se dirigió, por ejemplo, a energía renovable y a eficiencia energética de manera etiquetada. Ahora, pongamos esto en contexto. Lo que queremos mostrarles es que en el caso de Costa Rica, que es un caso interesante, importante, analizar el presupuesto sostenible versus el presupuesto intensivo en carbono nos dice que el presupuesto sostenible en 2019 fue de 0,46%, mientras que el presupuesto intensivo en carbono fue de 0,005%. Es decir, la inversión en sostenibilidad fue más alta. Pero cuando lo ponemos en un contexto más amplio, por ejemplo, hay un estudio que se llama La economía del cambio climático, en donde nos dice que si los países quisieran hacer frente al problema de cambio climático, tendrían que invertir al menos 2% de su Producto Interno Bruto de manera anual. Esto significa, para el caso de Costa Rica, un 6,47% de su presupuesto. Entonces, actualmente, al menos para el caso 2019, se asignó un presupuesto de 0,46 cuando podría alcanzar los 6,47. Es decir, la meta hacia esta transición, hacia esta alineación, es un proceso en la que todos los países están, pero al menos en el caso de Costa Rica es más evidente que hay una mayor inversión en temas de sostenibilidad. Ahora, ¿cómo se ubica esto en la parte, digamos, a nivel más macro de la región? Lo que ubicamos es que en el ranking de ingresos sostenibles, Costa Rica se ubica en la posición 2 de los 21 países como receptor de financiamiento internacional asociado dedicado a cambio climático. Cuando lo vemos desde el punto de vista del ranking de ingresos intensivos en carbono, Costa Rica se ubica en la posición 11. Esto quiere decir que de los 21 países tiene unos ingresos intensivos medios respecto a la intensidad de carbono. Y estos, como les decía, están asociados a la venta, por ejemplo, de combustibles como gasolinas y diésel. Por el otro lado, en cuanto al ranking de presupuestos sostenibles, el país se ubica en la posición 4 respecto a los 21 países y esto quiere decir que tiene presupuestos sostenibles altos. Del total digamos, del país representan 0,46%. Es importante decir que pese a que esto es una categoría alta respecto a los otros países, ninguno de los países analizados superó más del 1% en cuanto a gasto asociado a sostenibilidad. Quiere decir que, digamos, todos los países están bastante por debajo del 1%, que por supuesto es importante seguir trabajando. Y bueno, en cuanto al ranking de presupuestos intensivos en carbono, se ubica en la posición 16, es decir, presupuestos intensivos en carbono muy bajos. Quiere decir que el gasto que hace de manera intensiva en carbono es bajo respecto al resto de los países. Y en total, si bien no hay ningún país que tenga finanzas sostenibles balanceadas, Costa Rica es el segundo país en el ranking de los 21 países con finanzas sostenibles altas. Esto es importante y lo que queremos decir es que se identifican todavía muchas áreas de oportunidad que queremos resaltar y que queremos proponerles y que por supuesto queremos conversar con todas y todos ustedes. Por un lado, lo que se propone en materia de ingresos es llevar a cabo una reforma fiscal que le permita al país diversificar sus fuentes de ingresos y lograr esta descarbonización de las finanzas públicas, particularmente aquellas que vienen de los ingresos, digamos, más intensivos en carbono, como son combustibles, como son venta de gasolina y diésel. En cuanto al presupuesto se refiere, por supuesto que hay una posibilidad de incrementar inversiones públicas en materia de sostenibilidad, no solo el 2% del Producto Interno Bruto, sino tratar de lograr esa alineación del financiamiento con el Acuerdo de París y lograr realmente alcanzar una neutralidad de carbono a través de la decarbonización de las finanzas públicas también. Y por supuesto, ahí es lograr una acelerada inversión en energías renovables y eficiencia energética y desacelerar inversiones
que están asociadas a los combustibles fósiles. Finalmente, lo que proponemos es, en temas de transparencia, crear una metodología, una taxonomía que permita integrar el cambio climático a lo largo y ancho de todos los sectores, no solo en el sector ambiental y energético, que en Costa Rica están integrados, pero también en el resto de los ministerios, en el resto de los sectores, y lograr así también que haya una mayor desagregación de datos en materia presupuestal, y sobre todo es importante que se cuantifiquen de manera mucho más específica cuáles son los costos de las acciones de mitigación y adaptación, y lograr la construcción de una estrategia de financiamiento que acompañe los planes de decarbonización, para lo cual también se propone generar un esquema de monitoreo a través de un sistema de medición, reporte y verificación que permita monitorear el avance de los flujos de financiamiento y lograr identificar esas brechas y esas oportunidades de inversión hacia la decarbonización de la economía. Entonces, con esto quiero cerrar y solo agradecerles muchísimo a todas las organizaciones que han sido parte de este proceso, y les quiero dejar aquí la página para que puedan conocer todo acerca de la información que acabo de presentar, y que me va a dar muchísimo gusto discutir con las y los participantes de este panel. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Sandra, por la presentación. Estuvo súper buena y la verdad creo que todas las personas que estuvimos escuchando aprendimos también un montón. Voy a pedirle a las y los panelistas que si pueden, por favor, prender la cámara para que podamos pasar en este momento al panel y vamos a ir haciendo preguntas. Y también recordarles a las personas que nos están escuchando que pueden ir haciendo sus preguntas también para que luego se las puedan hacer a las y los panelistas. Doña Pilar, qué gusto que nos pueda acompañar. Bienvenida al panel. Entonces, vamos a empezar con usted. Bueno, doña Pilar es la ministra de Mideplan, como les mencioné anteriormente, y quisiera hacerle la siguiente pregunta. Costa Rica ha avanzado en la construcción de su estrategia de descarbonización y ha asumido importantes compromisos nacionales e internacionales en materia ambiental. Y si bien se coloca en la posición 2 en el ranking general del índice que acaba de presentarnos Sandra, se identifican aún retos en materia de ingresos. Por ejemplo, se identifica que Costa Rica está en la posición 11 por ingresos intensivos en carbono, primariamente por impuestos a los combustibles. Ante este escenario, ¿cuáles son las acciones que el gobierno de Costa Rica está llevando a cabo para lograr la descarbonización de las finanzas públicas y qué más se puede hacer para acelerarlo? Y además, ¿qué tan viable sería introducir impuestos al carbono para alcanzar este objetivo? Muchas gracias, Sara, y un placer compartir con ustedes el día de hoy. Básicamente, varias cosas en relación con ese tema. El tema de descarbonización de las finanzas públicas puede verse desde dos vías. La primera de ellas es que existe una realidad de que cerca del 20% de los ingresos tributarios están asociados al sector transporte, y por eso pensar en una descarbonización de los ingresos tributarios implica también una compensación de estos ingresos, sea mediante otros impuestos directos e indirectos. Justamente en ese sentido es que se viene haciendo un trabajo por parte de MINAE y el Ministerio de Hacienda con la cooperación del Banco Interamericano de Desarrollo y el TEC de Monterrey para poder identificar esas alternativas que permitan de manera gradual compensar ingresos a medida que se van logrando los resultados de la descarbonización del transporte, procurando que el peso relativo sea menor en los deciles de menor ingreso y que esa transición pueda ser una transición justa. En ese sentido también ya se cuenta con un estudio robusto sobre los costos-beneficios de la descarbonización que concluyó que la implementación del plan de descarbonización conduciría a cero emisiones netas del GEI de gases de efecto invernadero para 2050 y proporcionaría unos 41.000 millones de dólares en beneficios netos en toda la economía de Costa Rica entre el año 2020 y el 2050, descontados a una tasa del 5% anual. El plan de descarbonización ahorraría o proporcionaría 78.000 millones de dólares en beneficios y sus costos serían de unos 37.000 millones de dólares. Existe una gran incertidumbre en torno a estas estimaciones, pero el análisis muestra que en la gran mayoría de los supuestos plausibles sobre el futuro, el plan alcanzaría sus beneficios de reducción de emisiones y lo haría con un beneficio económico neto. También hay otros estudios próximos que incluyen el análisis de opciones para alinear la estrategia fiscal de Costa Rica con los objetivos de descarbonización, una evaluación de esas opciones para el pago proporcional por servicios ecosistémicos y el diseño de un programa de inversión para implementar el plan de descarbonización.
Hay otra perspectiva para descarbonizar las finanzas y es que desde la actividad económica. Me refiero a que si logramos en el mediano o largo plazo la matriz productiva tenga menores emisiones de carbono, lograremos también que los ingresos tributarios y los empleos generados por estas actividades sean consecuentes con las metas del Acuerdo de París. Y en ese sentido, nosotros como Mideplan, el 10 de marzo, en coordinación con el MINAE, lanzamos una estrategia económico-territorial para una economía inclusiva descarbonizada al 2050, la cual propone 48 actividades económicas que nos permitirían avanzar hacia una economía 3D, la cual hemos denominado descentralizada, digitalizada y descarbonizada, la cual busca promover una mayor sinergia entre las actividades que también cuenten con una mayor productividad del carbono, pero que a su vez contribuyan con un crecimiento verde que cierre brechas sociales. Y este año estamos trabajando ya en la instrumentalización de esa estrategia en políticas públicas para poder dar coherencia a la planificación nacional y a esa visión de largo plazo de un país resiliente frente al cambio climático. Finalmente, un tercer elemento es que ya el Ministerio de Hacienda viene también explorando alternativas para impuestos basados en carbono. En diciembre presentó un estudio con 3 opciones sobre combustibles fósiles, sobre fuentes móviles terrestres y la contaminación vehicular. Este estudio aún es exploratorio, pero también refleja la intención de cómo autoridades de avanzar hacia esa reforma fiscal verde y poder también atender y hacer muy consistente y coherente con esa visión de un país descarbonizado y resiliente y que sea próspero e inclusivo a la vez. Otros de los aspectos que también estamos analizando más allá de otros instrumentos financieros tienen que ver con también hacer bonos verdes o hacer también eurobonos verdes en los próximos años para complementar los ingresos de nuestro país. Muchas gracias, doña Pilar, por la respuesta bastante ampliada ante uno de los principales desafíos según lo que nos muestra el índice que presentó Sandra. Pablo, me gustaría hacerte la siguiente pregunta. Costa Rica se ubica en la segunda posición por ingresos sostenibles de fuentes internacionales. ¿Qué tan importante es la cooperación y el financiamiento internacional para atender el cambio climático en un país como Costa Rica, contemplando también todo lo que Sandra mencionaba en su presentación? Como representante de una agencia de cooperación, ¿cuáles son las oportunidades que vos identificás para balancear el financiamiento entre mitigación y adaptación? Bien, muchas gracias, Sara. Y agradecer también a Sandra, a todo el equipo de GEFLAC y en realidad a todas las organizaciones que están haciendo este esfuerzo. Y aprovecho para saludar en especial también a doña Pilar, un gusto volver a conversar. Y ojalá se nos pueda unir pronto también la ministra de Ambiente. Bueno, este tema, por supuesto que tenía gran importancia desde hace años y meses. Y poder valorar qué tanto estaban las finanzas climáticas y finanzas sostenibles en los diferentes países era de relevancia. Sin duda alguna, el contexto de la pandemia y sus consecuencias no solo sanitarias, sino económicas y sociales, lo vuelven todavía más relevante, y de ahí que creo que es un espacio sumamente de mucha utilidad que podamos tener esta conversación, ¿no? Porque ciertamente hay una convergencia de problemáticas. El COVID lo que ha hecho es evidenciar una serie de problemáticas sistémicas, y lo hemos visto en todos los países del mundo, pero por supuesto que también evidenciado a nivel nacional. Y como tenemos recursos limitados y encima el tiempo, pues ante esta convergencia de problemas debemos de convergir en las soluciones. Y una de las formas de convergir en soluciones ciertamente es asegurarnos de que los paquetes de reactivación económica y los diferentes paquetes de estímulo, tanto fiscales como financieros, vayan dirigidos en aquellas actividades que queremos realmente activar. Y por eso es de suma importancia lo que mencionaba la ministra en términos de lo que las estrategias de largo plazo también nos están diciendo, ¿no? Entonces, estamos sumamente de acuerdo en que es importantísimo reactivar, de que es sumamente urgente la reactivación económica, pero aquí debemos de ser muy cuidadosos en dónde y qué reactivar, porque tenemos que cuidar de no entrar en lo que se denominan los lock-ins, ¿no? Y podría ser una respuesta rápida y relativamente sencilla, comenzar a reactivar en aquellas actividades que son carbono intensivas y que ya Sandra exponía, y no voy a detallar más, pero que son aquellas actividades donde deberíamos de estarnos más bien saliendo.
En ese sentido, yo creo que el país ha hecho una apuesta importante en términos de planificación pública y aquí también es un reconocimiento tanto al Mideplan, al MINAE y a las diferentes instancias de gobierno. Creo que el mensaje que le da Costa Rica al mundo al lanzar el plan de descarbonización hace unos años, al complementarlo con políticas como adaptación, el año pasado se hizo un proceso importante de actualización de las NDCs 2020 y junto con incorporar toda esta agenda climática en la agenda de desarrollo, como bien mencionaba también anteriormente en el Plan Estratégico Nacional que recientemente ha impulsado el Mideplan con apoyo también de varios organismos de cooperación internacional, son muy relevantes para dar la señal adecuada a todos estos actores, tanto públicos como privados, internacionales y nacionales. Me parece de alta relevancia también el estudio de beneficio-costo, que nos dice no solo en términos climáticos y de emisiones, cómo se interpreta un plan como el de descarbonización, sino también cuáles consecuencias positivas a nivel económico. Y nuevamente aquí lo importante es tener en cuenta y muy relevante que los beneficios de esta planificación climática no se limitan únicamente en temas de descarbonización y de resiliencia, sino que también nos ayudará muchísimo a reactivar la economía. Y es por un lado un reconocimiento al país, pero por otro lado también un llamado de atención, ¿no? Nos acercamos a un momento de ciclo político importante y creo que es de alta relevancia tratar de ser muy técnicos en estos temas, de ser muy estratégicos y de tener una agenda país no partidaria para poder resolverlos. Creo que el tema del financiamiento internacional y la cooperación internacional son claves. Por parte del financiamiento hay señales positivas, los últimos préstamos, y nos mencionaba Sandra algunos de ellos, como por ejemplo el préstamo que hizo el BID conjunto con AFD, que fue, y claramente los organismos lo señalan, un reconocimiento también a esta claridad que ha tenido el país en términos de sostenibilidad y agenda climática. Y en términos de cooperación internacional, por supuesto que es muy relevante el apoyo que podamos dar en condiciones habilitadoras. Les mencionaba el apoyo en políticas a largo plazo que hemos ofrecido desde diferentes cooperantes, pero también en cómo podemos reducir esa brecha entre la oferta y la demanda. A veces lo que sí detectamos es que hay grandes fondos internacionales como el Fondo Verde del Clima, que están bien, esos son uno de los mecanismos a los que el país puede recurrir, pero hay una serie de actores que son muy relevantes en esta instancia de reactivación económica que necesitan acceder a recursos más accesibles y de menos burocráticos y de menor escala. Y aquí yo creo que tenemos una agenda común como país, tanto instituciones públicas, pero también empresas privadas y, por supuesto, la cooperación internacional en cómo podemos reducir esa brecha entre la oferta y la demanda. Hay mucho que hacer en el sistema financiero nacional. Mencionaba doña Pilar también lo de los bonos verdes, lo de los productos verdes que puede tener el sistema financiero. En el marco de la PRECOP impulsamos la firma del protocolo sectorial de todo el sector financiero, tanto banca pública como privada, pero también el sector seguros, donde la mayoría de los actores nacionales se comprometían a hacer más verdes sus productos y seguimos impulsando nuestros procesos. Yo creo que sí necesitamos catalizar los cambios, vamos en la dirección correcta, pero si algo nos ha enseñado el COVID es que hay que catalizar todos estos cambios en positivo, porque si no, esos problemas sistémicos se nos pueden empeorar. Lo dejaré ahí, Sara. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo, también por la explicación. Estuvo súper buena y yo aquí voy anotando las palabras claves de lo que están diciendo porque según lo que yo voy anotando, siento que la ruta está clara, ¿verdad? Y que también va en concordancia con los desafíos que este índice presentó y que quizás, como decía Pablo, ver el índice justamente como vamos bien, pero un llamado también de atención porque todavía hace falta algunos esfuerzos para poder seguir esta ruta de manera más fuerte y sobre todo ante lo que estamos viviendo. En esa misma línea, don Andrés, me gustaría hacerle una pregunta. De los 21 países analizados, Costa Rica se ubica en la posición 4 por presupuestos sostenibles y en la posición número 16 por presupuestos intensivos en carbono. Si bien hay una tendencia a la descarbonización, ¿qué tan importante es que hayan más inversiones con recursos propios hacia la atención del problema climático? ¿Y qué tan importante es que haya mayor información y transparencia en el manejo del financiamiento climático en Costa Rica?
Don Andrés, está silenciado. Ya, ahora sí. Bueno, muy buenos días. Saludos a las señoras y señores panelistas. En realidad es un gusto compartir de nuevo, bueno, con las señoras ministras, con Sandra, con Sara, también con Aroa, que está por ahí, y Pablo. Bueno, agradecemos muchísimo esta oportunidad de referirnos en este panel desde la perspectiva de sociedad civil. En primer lugar, por supuesto, felicitar a GFLAC por la iniciativa y además de eso siempre de manera muy creativa. Yo creo que en segundo lugar, este índice de finanzas es muy loable y contribuye a incrementar la transparencia, la rendición de cuentas y la inclusión de criterios en derechos humanos. Dicho esto, por supuesto, en cuanto a las dos preguntas, a las dos partes de la pregunta, nosotros compartimos el hecho de que obviamente es fundamental que haya mucho más inversión de recursos propios del país, como ahora fue visto es relativamente poco, digamos, si se compara con precisamente la cooperación internacional recibida, y creo que en ese sentido, pues el país debería hacer un esfuerzo mayor para poder precisamente combatir el cambio climático de manera más directa. Yo me voy a referir mucho más quizás a la segunda parte de la pregunta, porque es el área que quizás hemos más trabajado en los últimos años. Y como decía, yo creo que esta iniciativa tiene gran mérito de que deviene precisamente de la sociedad civil, ¿verdad? Y como es usual, en los países donde tenemos gobierno abierto y Estado abierto, pues a veces vemos que estas iniciativas no son tan propias del gobierno, sino que siempre, usualmente, es la sociedad civil la que empuja, digamos, con estas iniciativas y estas acciones. Pero bien, quiero referirme que la Asociación Costa Rica Íntegra tiene efectivamente un proyecto de gobernanza sobre cambio climático y también tiene un convenio, digamos, con la Dirección de Cambio Climático, precisamente firmado por actualmente la señora ministra de Ambiente. Y esto nos ha permitido, digamos, avanzar o hacer una pequeña contribución en varios, digamos, aspectos. Yo me iba a referir a todo lo que el índice precisamente plantea, no tanto al ranking, sino a lo que plantea precisamente como algunos aspectos del estatus país, como indicadores de política, pero dado el poco tiempo, me hubiera gustado hablar de la legislación en materia de cambio climático, tal vez lo puedo hacer más adelante, los arreglos institucionales, pero voy a centrarme precisamente en el tema de la transparencia presupuestaria, que es la que en este momento ustedes me están preguntando. Bueno, en este sentido, nosotros hemos avanzado precisamente en materia, digamos, en varios aspectos que tienen que ver con la transparencia, y nos preocupa efectivamente, bueno, que nosotros, a pesar de ser líderes ambientales, digamos, estemos en la posición 8 de 21, según analizadas en el índice, ¿verdad? Lo que no nos extraña, a pesar de tener una posición privilegiada en otras variables. Para conocimiento de la audiencia, digamos, en el tercer plan de acción de Alianza por un Gobierno Abierto, precisamente denominado Apertura de Datos Abiertos Públicos en materia de cambio climático y su financiamiento, y según la ficha técnica de ese compromiso número 4, que fue de 2019 al 2021, ese grupo de trabajo identificó que había un desconocimiento de la situación de Estado y efectividad de las acciones que se implementan para enfrentar las consecuencias del cambio climático. También, consecuentemente, no se cuenta con evidencia para la toma de decisiones y el diseño de planes, programas, proyectos y políticas respecto de la mitigación, adaptación, alerta temprana y reducción de los efectos del cambio climático. Ahí cierro precisamente la cita. Pero entonces, que en compensación con eso, nosotros desde el proyecto hemos hecho precisamente, bueno, un primer documento, un informe que presentaremos en las próximas semanas, que se denomina Informe de Finanzas Climáticas No Reembolsables en Costa Rica en el periodo 2015-2020. Y estaremos presentando esto precisamente con la directora, posiblemente de Cambio Climático, en las próximas semanas, ¿verdad? Para recibir también comentarios. Y al igual que el índice de finanzas sostenibles, ¿verdad? El propósito es compensar estas carencias de información con datos duros, ¿verdad? Y reforzar precisamente los datos que el índice muestra, ¿verdad? Solo que de una perspectiva un poco más interna, digámoslo así, y mucho más. Luego, intentaremos hacer un segundo informe más cualitativo, ¿verdad? Que tiene que ver con el impacto de esas contribuciones no reembolsables.
Quisiera sí también referirme un poquito a la metodología, porque también contribuye digamos, a la metodología del índice, porque podría contribuir también a la transparencia precisamente de los datos. Yo, por lo menos de lo que pude ver en la página web, ¿verdad? Y sobre todo en el resumen ejecutivo y los datos de Costa Rica, veo que recoge muchísima data, ¿verdad? Visible en lo que los indicadores son sociales, ambientales, económicos y financieros, que ponen de contexto, pero me parece que no es parte del cálculo del índice, digamos, estas partes. Entonces, eso sería interesante ver la posibilidad de que formen parte. ¿Por qué? Porque cuando uno ve el ranking comparado con otros países, Costa Rica queda un poco mal posicionado, y me extraña algunas posiciones de otros países del área, y voy a decirlo como Uruguay, como Nicaragua, o como el caso precisamente de Honduras. Entonces ahí me extrañó un poquito. Me parece que no supe cómo se evalúa, digamos, dentro de cada variable. No supe cuáles, digamos, indicadores son ahí los que están, pero sobre todo porque para poder calificar cada indicador, tampoco supe la forma, por ejemplo, en que se garantiza la objetividad, calidad y confiabilidad de los datos recuperados. En síntesis, para ir cerrando, en fin, la idea es que la documentación metodológica esté presente y que la podamos ver, ¿verdad? Esté a disposición para no convertir, digamos, todo el proceso, digamos, en una especie de caja negra, ¿verdad? En lo que parece es riesgoso, porque se están mostrando los resultados sin quizás ver cómo es esta mecánica. Eso es quizás una posición que quisiera como contribuir para eso. Pero volviendo tal vez, o recuperando parte de los temas de que hablábamos de la transparencia y la rendición de cuentas, en materia también de legislación en materia de cambio climático, nuestro proyecto ha hecho junto con el Estado de la Nación un esfuerzo por ver a 200 normas y nos quedamos con 57 leyes entre 1990 y el 2019 que están estrechamente vinculadas al cambio climático, las cuales fueron clasificadas por tipología de semáforo, ¿verdad? Aquellas que tienen relación muy directa, medianamente directa o poco directa con el tema de cambio climático. ¿Y por qué hicimos esto? Además, hicimos una consulta, precisamente expertos, de qué les parecía esta sistematización y clasificación de la normativa, porque creemos que hay que poner en el tapete de manera transparente un debate sobre la necesidad o no de proponer a la Asamblea Legislativa una iniciativa ciudadana de un proyecto de ley sobre una ley marco de cambio climático, ¿verdad? Esta es otra, digamos, de las iniciativas que estamos tratando de fortalecer desde el proyecto para transparentar y incidir de alguna manera. Queremos, más o menos a mitad de este año, ver la posibilidad de crear un foro que tenga que ver, un foro, digamos, de carácter nacional sobre gobernabilidad y derechos climáticos, precisamente para recuperar o para citar, dentro de estos espacios que el proyecto son los que tiene, para citar o concitar, digamos, a líderes en distintos temas como ambientales, el acuerdo de Escazú, que no lo hemos firmado, y en materia de cambio climático, de manera de incidir precisamente en la política del gobierno en esta materia de cambio climático, y que tiene que ver precisamente con la parte de transparentar todos esos ingresos. A nosotros, nada más para decir que nos ha llamado la atención que en todos estos talleres, en actividades que se realizan, un gran ausente precisamente es el Ministerio de Hacienda, y que es el gran administrador muchas veces de estos fondos, y tiene mucho que decir. Entonces, un actor que nos parece que debería estar para que nos indique, para que nos ayude. ¿Por qué? Porque mucha de la información precisamente, que estoy seguro que fue el gran esfuerzo que GFLAG hizo, no está en línea o no está posicionada, a pesar de que tenemos una excelente herramienta que se llama CINAMEC, ¿verdad? Y entonces nosotros resentimos de alguna manera que esa información no esté actualizada en línea. Muchísimas gracias. Gracias, don Andrés. Y también súper valioso todo lo que nos estaba indicando. Y bueno, yo creo que en ese mismo posicionamiento de que los cambios realmente siempre vienen, ¿verdad?, como de sociedad civil, por la presión de las personas. Yo creo que vale mucho resaltar el esfuerzo que también, Sandra, desde GFLAG se estaba haciendo con todo esto de la campaña, ¿verdad?, de que de repente están jóvenes de toda la región también sumándose a conocer sobre este tema, que se ha dado una brecha enorme. Son pocas las personas jóvenes
que realmente tienen conocimiento en este tema y que pueden realmente abordarlo. Y yo creo que también este esfuerzo que están haciendo con la campaña va a permitir justamente que en los países las y los jóvenes puedan también empoderarse y empezar a presionar por todo lo que han comentado como rutas a seguir ante los desafíos que ha indicado el índice como tal. Mientras seguimos acá conversando, me gustaría hacerle otra pregunta a doña Pilar. Y esta pregunta nos la hace una persona que está escuchándonos en el programa, el evento, perdón, a través de Facebook Live. Se llama Mainier Barbosa, de Movimiento Patriótico por Costa Rica. Costa Rica representa cerca del 5% de la protección medioambiental a nivel mundial. ¿Cómo mantener esos porcentajes? El aumento de la pobreza en Costa Rica es preocupante y afecta los avances en las finanzas orientadas a la protección ecoambiental. ¿Cómo se enfrenta a esta situación? Muchas gracias. Bueno, pues ahí lo que nosotros hemos empezado a ver es que en el tema de los servicios ecosistémicos, en soluciones basadas en la naturaleza, hay muchas fuentes de riqueza para todas las personas. Hay posibilidad de generar empleo, posibilidades también para reducir desigualdad y posibilidad para mantener de manera más robusta y en mejores condiciones el patrimonio biológico. Entonces, lo que visualizamos es que en esta nueva generación de empleos verdes, azules, en soluciones basadas en la naturaleza, en servicios ecosistémicos, hay oportunidades para poder avanzar con esas tres condiciones que nos señalan y ahí generar ingresos adicionales que en este momento no están siendo desaprovechados, generando esas otras oportunidades, y justamente de eso se trata la estrategia territorial que presentamos, poniendo en valor actividades que cumplan con esas 3D y que nos permita avanzar hacia una nueva generación de empleos que pueda ayudarnos a cerrar brechas de ingresos, brechas de ciudadanía, brechas también en materia estructural, y aún así resguardar y potenciar nuestro patrimonio biológico en condiciones de sostenibilidad, y visualizando que esta es la única manera para poder generar desarrollo sostenible. Muchas gracias, doña Pilar. Ahora, Sandra va a pasar a responder algunas preguntas que están haciendo en el chat, que son específicas del índice y que van relacionadas también con toda la parte técnica. Sandra. Muchísimas gracias. Bueno, primero quiero agradecerles, por supuesto, a la ministra, a Pablo y a Andrés por sus comentarios y por el trabajo que se está impulsando. Yo creo que hay un factor fundamental, y es que los números a veces pueden no ser los más robustos y absolutos, pero los números siempre nos dicen una realidad, y justo la intención del índice fue identificar esas brechas, esas trayectorias, y lograr entonces visibilizar qué tan lejos o qué tan cerca estamos de los objetivos. Es importante decirles que en esta edición del índice, cuya información está en la página y en el documento completo, van a poder leer detalladísimamente la metodología, está también en la página para comprender, digamos, de dónde vienen los datos. Todos y cada uno de los datos que están incluidos en el índice son de acceso público. Este fue un factor fundamental para nosotras, y esto se construye precisamente porque lo que queríamos era analizar hasta qué punto esta información está accesible para un público, digamos, amplio. Sabemos que en algunas ocasiones son datos que no necesariamente están de acceso público, y creemos que en América Latina ha habido una evolución en cuanto a la presentación de datos de presupuesto. Cada país lo hace de manera muy diferente. En esta información se identifican más datos de gobierno central, es decir, por algunas preguntas que nos hacían, se incluyen datos más territoriales. Esta edición no incluye datos territoriales. De hecho, uno de los objetivos es analizar, digamos, llevar el índice a espacios más, digamos, locales, para poder identificar cómo se mueve esta parte de los flujos dentro de los espacios más territoriales, y también dimensionar esta distribución de los recursos. Y finalmente, en cuanto al objetivo, como mencionaba, la parte fundamental es partir de que yo considero que no hay aspecto más ciudadano que el entendimiento de las finanzas y de la asignación presupuestal. La asignación presupuestal es el reflejo de las prioridades de un país, y justo lo que queríamos era identificar estos avances, pero también identificar estas buenas prácticas. Entonces creemos que de lo que nos comentaba la ministra, muchas de las cosas que está haciendo Costa Rica son de un gran aprendizaje para otros países, y otros países también están haciendo algunas cosas, y creemos que justamente el objetivo del índice es ver
qué es lo que está funcionando en algunos lugares, qué es lo que podría implementarse en otros lugares y de esta manera lograr ese intercambio, ¿no? Y al final con una visión ciudadana, pero también con una visión más, digamos, complementaria. Y yo solo comentarles que justamente estamos en la fase de actualización para el año 2020. Lamentablemente los datos presupuestales no siempre se actualizan de manera inmediata, a veces van desfasados con un año, en algunos países más. Entonces, por la pregunta que nos hacían respecto al impacto de la pandemia, ya estamos haciendo algunos análisis y sí vemos que hay un impacto de la pandemia, pero justamente eso es parte de lo que vamos a reflejar en esta actualización que haremos y, por supuesto, el interés es que todas y todos ustedes estén, digamos, tengan acceso a estos datos. Toda la base de datos va a estar arriba y que ustedes puedan, estamos de hecho construyendo una herramienta en línea para que puedan conocer cómo se presentan los datos de manera más desagregada. Así que lo dejaría por aquí porque veo que ya se nos unió la ministra Andrea Mesa, a quien le damos la más cordial bienvenida y muy, muy contentas de tenerte aquí, Andrea, un placer. Sara, por favor. Hola Andrea, qué gusto saludarte y qué gusto que te hayas podido sumar al espacio. Gracias. Perdón la entrada tarde, un gusto tener a doña Pilar aquí también, Pablo, Andrés, Sara, Sandra, un placer, la verdad, muchas gracias. Doña Andrea, quisiera hacerle la siguiente pregunta. Costa Rica se propuso una meta de neutralidad de carbono y su liderazgo ha motivado a que más financiamiento para cambio climático de fuentes internacionales se vayan movilizando hacia estos temas. En este sentido, ¿cuáles han sido los avances y retos que se han tenido para alcanzar dicha meta? ¿Y qué hace falta desde el punto de vista de financiamiento nacional e internacional para que se alcancen los objetivos deseados en materia de cambio climático? Gracias, Sara. Pregunta muy atinada. Claramente, después de la pandemia, yo diría, tenemos una condición además todavía más compleja en términos justamente de la movilización o de la capacidad de movilización de recursos propios. Siempre la visión nuestra ha sido, es clave movilizar cooperación internacional, fondos no reembolsables, es fundamental para los países en vías de desarrollo, o países incluso como nosotros de renta media. Sin embargo, esa movilización de esos recursos de cooperación nunca son suficientes para el esfuerzo transformacional que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, por eso somos muy claros, en el caso nuestro, de ver esta estrategia como un paso catalizador que ayuda a movilizar fuentes públicas y a movilizar recursos privados. Porque al final de cuentas, la visión que tenemos es que se trata de enverdecer todo el sistema financiero, todo el sistema de financiamiento, ¿no? Entonces, es darle una coherencia a ese gran marco. En esa línea, pues claramente la posibilidad de tener una estrategia de largo plazo como el plan de descarbonización nos ha permitido movilizar recursos reembolsables por una parte, o sea, se han podido hacer préstamos basados en política pública que han venido muy bien en un contexto tan complejo como la crisis, y aquí posiblemente doña Pilar lo comentó en su momento, pues ese PBL con el BID y AFD, pudimos reutilizarlo para comprar deuda más barata y para el bono proteger, que eran dos elementos muy claves ¿verdad?, de necesidad país. Y se están analizando otras nuevas operaciones, pero esos son fondos reembolsables. Entonces, lo que estamos viendo es que hay una facilidad de acceso a fondos reembolsables, pero como les comentaba, nosotros necesitamos urgentemente también fondos no reembolsables, porque nuestro espacio fiscal es pequeño. Y en ese sentido, pues hay ventanas que han estado interesantes, como las ventanas asociadas a los fondos de naturaleza, especialmente pago por resultados. Recientemente, pues el país pudo acceder a $100 millones de fondos no reembolsables por esa gestión de pago por resultados. Eso nos da un oxígeno porque además en nuestro esquema de pago por servicios ambientales, pues se alimenta muchísimo del impuesto a los combustibles, y con la desaceleración de la economía, pues esto se ha disminuido. Entonces, entran en un momento muy importante.
y lo que vemos fundamental es tener mucha claridad en cuáles son esas necesidades, y por eso hemos hecho ese análisis de entender y clasificar. Bueno, hay necesidades de asistencia técnica, hay necesidades de, ¿verdad?, de asistencia técnica, de estudios, de generación de capacidades. Todas esas tres áreas son las que entendemos, son las que tradicional, y de hacer pilotos, ¿no? Probar tecnologías, conocimientos, son las que tradicionalmente entendemos nos cubre la cooperación bilateral o multilateral, convencional, pero muchas veces estamos en ciertas etapas donde ya vamos a inversiones requeridas, y ahí es a donde es otras reglas del juego, ¿no? Y es a donde necesitamos prefactibilidades y factibilidades, proyectos robustos, donde ya entramos a movilizar normalmente capital reembolsable o fondos privados. Entonces, esa clasificación de dónde estamos y cuáles son esas necesidades, pues ha sido muy relevante para tener una estrategia un poco más articulada, que es la que el país está poniendo sobre la mesa, ¿no? Para movilizar y poder tener acceso a ese financiamiento. Hay mucho que decir del acceso al financiamiento climático. Yo creo que así como a los países hablamos de ese cambio transformacional a nivel de nuestras economías, creo que también hay que realmente hacer un cambio transformacional en el mundo de la cooperación y de cómo operan las distintas facilidades. Pues, ¿verdad? Hay complejidades y tiempos, complejidades burocráticas, o sea, de cuánto de ese dinero realmente llega al territorio, pues hay siempre mucha tela que cortar. Muchas gracias, Andrea. Y siguiendo en esta línea de la carbono neutralidad y las metas que están para el país, me gustaría hacerles una pregunta a manera general sobre cuáles son esos desafíos o retos que ustedes consideran que tiene el país para lograr esta meta que se propuso el país. Me gustaría si pudiéramos empezar tal vez con Pablo, recordarle a las personas que nos están escuchando que en el panel tenemos toda una diversidad de sectores, entonces vamos a escuchar como la perspectiva desde sociedad civil, desde la parte de cooperación y la parte de gobierno también. Pablo. Gracias, Sara. Y un gusto saludarla, señora ministra Andrea. Antes de contestar esa pregunta, yo sí quería quizá un par de temas que se me quedaron pendientes de la intervención anterior. Uno es, yo realmente vuelvo a reafirmar la importancia de que GEFLAC y las organizaciones aliadas hagan un índice como este, porque justamente nos abre un espacio como el de hoy de discusión y pone un tema sobre la mesa. Ahora, también hay que entender que como todo estudio tiene sus limitaciones y muchas de esas pasan también por la información disponible. ¿Y por qué digo esto? Porque yo creo que un reto todavía que tenemos en la región y por supuesto en Costa Rica es el tema de ese famoso etiquetado, de esa taxonomía de qué son flujos financieros climáticos sostenibles, qué es adaptación y qué va mitigación. Y cuando uno revisa los resultados de un índice como este, no solo para el caso de Costa Rica, pero centrado en Costa Rica, se da cuenta que efectivamente no ha sido capaz de capturar todo lo que existe por un tema de faltante de datos y faltante de trazabilidad. Y creo que esto responde un poco también a las inquietudes que mencionaba Andrés al inicio. Viéndolo del lado positivo, por supuesto que esto es un proceso de construcción continua y yo creo que lo que nos lleva, y ahí mismo vienen las recomendaciones, es a fortalecer todo este trabajo en trazabilidad, taxonomía, etiquetado, para poder tener una imagen más completa y más fidedigna, ¿no? de lo que es la realidad de las finanzas climáticas. Yo estoy seguro también que si se hiciera un trabajo de estos, los números se reflejarían algo un poco distinto. Y no con esto quiero decir tampoco que todo es positivo. Yo también concuerdo de que hay mucho por mejorar tanto en los mecanismos de acceso a los financiamientos. Y como yo lo decía, una cosa es el financiamiento a fondos internacionales, hablando un poco del tipo de acceso a financiamiento que estaba comentándonos Andrea anteriormente, pero yo trabajé muchos años con sector privado y en sector privado hay muchos buenos proyectos que se pueden financiar y hay también una brecha importantísima de financiamiento
porque no se está buscando financiar 100 millones o 200 o 1.000 millones de euros. Lo que se están buscando son proyectos de 50.000, 30.000 dólares, pero que son programáticos, y que eso multiplicado por muchas veces es lo que nos da un poco el movimiento que necesitamos también hacia esta reactivación y hacia este movimiento hacia la descarbonización, ¿no? Entonces, por eso también yo creo que es muy relevante, lo decía anteriormente, trabajar con el sistema financiero más comercial, con la banca pública, con la banca privada, con los seguros, porque todo esto nos va a dar también esa movilización de las finanzas climáticas del país, y una democratización también de estos temas, y no nada más dejarlos a nivel de lo que el gobierno central podría eventualmente negociar por parte de estos procesos, tanto créditos reembolsables como recursos no reembolsables. Yo creo que los temas de descarbonización, bueno, esto es un tema amplísimo, y estoy seguro que hay muchísimo que podríamos conversar, y no quiero tampoco monopolizar la discusión, pero lo que yo sí puedo decir es que una gran fortaleza de este plan es que, contrario a muchos países, ha sido un plan que ha sido totalmente empoderado por parte de los altos jerarcas del país. Es un plan de que cada vez que el señor presidente de la República habla, cuando las señoras ministras aquí presentes y también de otros ministerios hablan, lo logran posicionar y lo logran reflejar, y esto es reconocido internacionalmente. Lo dije anteriormente, es un poco, nos causa preocupación también el ciclo político que viene y lo que pueda pasar. Y justamente yo creo que aquí hay un gran rol de todos los actores no gubernamentales, cooperación internacional, sector privado, sociedad civil principalmente, por tratar de mantener este momentum de que no se enfríe por la pandemia, ni por tampoco el ciclo político y los cambios que puedan venir, ¿no? Apoyar también, por supuesto, las nuevas autoridades que puedan llegar, y hacerles ver con estudios como el que nos mencionó al inicio doña Pilar, y un poco los que nos decía Andrés, de cuáles son los beneficios tangibles, económicos, costo-beneficio, en términos de creación de empleo de esta economía verde, más allá de solo el enfoque climático, que todos sabemos que es lo que queremos, pero al final de cuentas, creo que la venta de este plan va a pasar mucho por lograr fortalecer la narrativa en recuperación, en creación de empleos, y demostrar que justamente seguir un plan de descarbonización, seguir una NDC 2020, seguir un plan estratégico nacional 2050, nos acerca más a esa Costa Rica desarrollada con las 3Ds que también mencionaba anteriormente. Muchas gracias, Pablo. Don Andrés, ¿le gustaría tal vez compartirnos una respuesta? Bueno, no, tal vez como comentarios finales, por un lado, yo diría que nosotros debemos hacer un esfuerzo en Costa Rica para que esta campaña que precisamente GF ha lanzado llegue a un amplio público meta, un público objetivo, de la forma más clara y directa, y es donde allí debemos cumplir los intereses entre gobierno y sociedad civil. Tal vez, segundo, debe haber un mayor esfuerzo quizás para que el excelente, lo he mencionado, herramienta SINAMEC y los datos que contiene, especialmente aquellos relacionados con las finanzas sostenibles, sean actualizados y publicados en línea, ojalá, ¿verdad? Pero sobre todo ahí se requiere más esfuerzo de los compromisos de parte de las instituciones públicas, porque yo sé y estoy claro, estoy muy consciente de que la Dirección de Cambio Climático de MINAE no puede hacerlo todo. Y bien lo decía ahora Andrea, y comparto también eso con Pablo. Entonces yo creo que ahí debemos de alimentar ese sistema de manera, mantener esos datos abiertos de manera proactiva, como lo manda los principios de gobierno abierto, y no reactiva, ¿verdad? No que tengamos que estar solicitando la información, pero creo que tenemos que hacer un esfuerzo país. Y finalmente, pues bueno, ¿no? Decir que abrir las puertas, me parece a mí, a los esfuerzos precisamente que realizamos las organizaciones de sociedad civil, porque estamos para contribuir a la transparencia, rendición de cuentas, a la participación ciudadana, ¿verdad? Con una visión de principios de gobierno abierto, como lo decía, y fortalecer precisamente esas otras organizaciones que tenemos esas iniciativas para tratar de incidir en la política pública de una manera efectiva, pero también de una manera contributiva. Entonces eso, yo creo que, bueno, y en referencia a que muy bien ya Sandra explicó, la cuestión metodológica,
excelente. Nosotros vamos a ver más la parte de documentación que está, ¿verdad? Que va a estar detrás. A mí nosotros nos parece una excelente primera línea base, ¿verdad? Y estamos seguros que este instrumento servirá muchísimo para mejorar y contribuir a las finanzas sostenibles del país. Doña Pilar, tal vez, muchísimas gracias, don Andrés. Doña Pilar, tal vez a usted le gustaría también compartirnos un poquito sobre esta misma pregunta de esos desafíos que están ante la meta de carbono neutralidad de Costa Rica. Bueno, lo primero es, nosotros tenemos desde la óptica de las finanzas que hacer todo un replanteamiento, una reestructuración en ese trabajo y una comunicación fluida. Estamos MINAE, Hacienda, Mideplan y con otros para poder revalorizar y poder avanzar hacia esa transformación en términos de la estructura fiscal de nuestro país para enverdecerla y para poder que sea consistente con las metas que nos hemos propuesto dentro del plan de descarbonización y también dentro de la estrategia al 2050, cómo garantizar también poder hacer esas transformaciones de manera sostenida y que tengan un correlato colocando el precio de carbono para poder habilitar y colocando los incentivos en actividades que sean atinentes a esas 3D, que nos ayuden a potenciar todo lo que tiene que ver con la innovación, que nos ayuden a potenciar todas estas nuevas generación de empleos verdes y azules y naranjas vinculados con la identidad y que nos ayuden a transformar nuestra matriz, cerrar brechas en términos de desigualdad y pobreza, que es un desafío inmenso que se ha agravado con pandemia, y generar riqueza ahí, porque la única manera de hacerlo es sofisticando y transformando nuestra matriz productiva hacia esa acción climática y haciéndolo a partir del territorio, poniendo en valor nuestro mar territorial, poniendo en valor toda la riqueza y al mismo tiempo haciendo a las personas empoderadas y de su propio destino económico, activando ese espacio económico, pero con otras maneras de generar riqueza y distribuirla que pasan por repensar esos incentivos, que pasan por repensar la manera como está la estructura tributaria y también por repensar cómo mediante la cooperación se pueden apalancar este tipo de esfuerzos. Y ahí sí creo que también esa discusión de la COP26 de cómo mover más el tema de la adaptación al cambio climático nos vincula con esa manera de hacer la transformación a la matriz productiva, más allá de la mitigación, sino en la adaptación. Y ahí hay todo un conjunto de soluciones basadas en la naturaleza, servicios ecosistémicos, herramientas financieras para lograrlo, con lo que nosotros queremos avanzar en ello. Contarles que estamos trabajando en estructurar por la parte de con CONAGE, estamos trabajando en una primera emisión de bonos verdes, tratando también de trabajar en emisiones de bonos de desarrollo sostenible, los objetivos de desarrollo sostenible de la mano de CEPAL, todo el tema de instrumentos como impacto social, vinculados también con algunas metas que nos ayudan a construir resiliencia, que hacen parte también de disminuir la vulnerabilidad, que hacen parte también de una adecuada gestión de acción climática, pues ahí están también nuestros esfuerzos. Muchísimas gracias, doña Pilar. Ahora me gustaría hacerle un par de preguntas a doña Andrea. Está relacionado a todo el proceso más local sobre cómo mejorar la efectividad del financiamiento en el plano local. Y si han estimado cuánta inversión se requiere para cumplir con el plan de descarbonización. Entonces tenemos como esta primera más enfocada en lo local y ya la otra un poco más macro a nivel país. Doña Andrea. ¿Cómo mejorar la efectividad en el nivel local? Sí, vamos a ver, lo que estamos identificando es que muchos de ese financiamiento de iniciativas en el nivel local se logra canalizar a través de muchas de las estructuras que están ahí, de ASADAS, de ADIS, ¿verdad? Al final de fuerzas vivas que están en los territorios, y muchas veces parte de lo que se está haciendo es que algunos de los proyectos de cooperación, por ejemplo, sirven para probar alguna tecnología. Voy a dar el ejemplo con unos fondos muy interesantes que se dieron para una tecnología en adaptación, unos reservorios de agua que se pueden hacer en fincas con muy bajo costo. Se hizo ese intercambio, se construyeron estos reservorios de agua, y lo que se está haciendo ahora es movilizando fondos del INDER para que se pueda replicar y escalar esa experiencia con otros productores a nivel nacional. Entonces, esa posibilidad, ¿verdad?, de encontrar tecnologías, apuestas que no son tan caras, que son de pequeña escala, creo que es muy importante, y ahí
algunas experiencias derivadas de lo que hay del Fondo de Adaptación, de lo que hay de otros proyectos que nos han permitido, los NAMAS, etcétera, que nos han permitido conocer en sitio, encontrar paquetes tecnológicos, que muchas veces, ojo, la tecnología, por ejemplo, de estos reservorios fue derivado de un intercambio con Perú, con indígenas que nos enseñaron a ver cómo había que hacer esta lectura de las fincas y de la tierra, donde habían estos yacimientos potenciales de agua y cómo capturar bien agua de lluvia, una cosa maravillosa. Y Costa Rica da su intercambio de cómo hacer pago por servicios ambientales, pero sobre todo lo interesante fue encontrar en ese nivel local cosas muy prácticas, y creo que eso es fundamental, que lleguen, que nos ayuden a hacer esas pequeñas inversiones realmente en esas fincas, con asociaciones de mujeres, en esas asadas. Eso es lo fundamental. Entonces, esa es siempre la pelea que tenemos con la cooperación internacional, porque muchas veces mucha de la cooperación se queda en asistencia técnica, en estudios. Hay estudios que se necesitan, pero a veces lo clave es cómo llegamos a hacer esas pequeñas inversiones en territorio. Y ahí a veces hay ciertas restricciones. Y eso es siempre el estira y encoge que se tiene como gobierno con esos esfuerzos de cooperación, por un lado. Entonces creo que es fundamental que las distintas entidades, esas fuerzas vivas, esos distintos grupos organizados, pues estén claros, prueben cosas y luego buscar esos mecanismos de cómo llegar a ese financiamiento. Creo que eso es como se mejora eso en ese nivel territorial y local. Creo que hay otra escala, ¿verdad? Aquí hay como muchas distintas escalas. Una es eso en ciertos territorios con ciertas necesidades, pero luego necesitamos a veces proyectos y movilización de cosas de mayor escala. Y ahí tenemos una debilidad país, y es que no sabemos hacer proyectos bancables. Ahí tenemos una verdadera debilidad país. Entonces, todo suena lindísimo, la estructuración de bonos verdes, pero para poder salir al mercado, acceder a recursos, necesitamos proyectos bancables. Y ese paso de tener ciertas ideas, ciertas innovaciones, a estructurarlo y darle viabilidad financiera, etcétera, ahí siempre tenemos una debilidad grande. Entonces, ese es un tema que hay que ver cómo se cubre, porque ahí hay elementos donde el país tiene que mejorar para poder ser incluso más efectivo en poder movilizar más recursos, y muchos de esos recursos, además, recursos financieros privados muchas veces, porque hay mucho potencial con fondos de inversión diversos, o sea, hay muchas posibilidades, pero se requiere consolidar esos portafolios. ¿Cuánto se necesita? Pues cuando se hizo el análisis de costo-beneficio del plan de descarbonización, tengo que ir a revisar, ya las cifras se me van de la cabeza, creo que anda como cerca de 50.000 millones la inversión requerida, y los beneficios superaban, y al final el costo-beneficio, el beneficio neto quedaba en 40.000 millones. Ahorita puedo ir a revisar bien el dato para decirles cuánto es, ¿verdad?, esa estimación que se tiene de cuánto costaría hacer esa inversión. Ahora, lo que nos dijo el estudio costo-beneficio es que al final los beneficios que nos dan superan con creces, y superan esos beneficios, son de 40.000 millones. De ahorita me fijo en el dato concreto de cuánto era, ¿verdad?, el costo de implementación del plan. Muchísimas gracias, Andrea. Sí, ya ahora me imagino que ya esa cifra se empieza a perder un poco, pero sería súper buena si tal vez para dentro de un rato, quizás a través de Sandra, se podría compartir como esa cifra para la persona que preguntó. Esto fue una pregunta que hicieron propiamente en el chat. Y ahora ya estamos llegando como al cierre del evento. Ha estado... 37.000 millones, lo que nos costaría la implementación del plan entre el 2020 al 2050, y nos genera unos beneficios de 78.000 millones, ¿verdad? Cuando estimamos los beneficios por la eficiencia, por los ahorros en factura petrolera, por bajar la congestión, por la mejora de calidad del aire, o sea, todos esos beneficios, la mejora en la competitividad y la eficiencia en agricultura, etcétera, 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 y eso nos da unos beneficios de 41.000 millones de dólares. Muchísimas gracias, de verdad.
Y también muchísimas gracias por este análisis que hizo desde lo local hasta ya lo más macro y las debilidades que pues como país también tenemos en ese aspecto. Ya estamos por cerrar el evento, ya estamos llegando al tiempo que les habíamos prometido inicialmente que iba a durar y en medio de la virtualidad a veces las cosas tienden a extenderse un poco más y no queremos caer en eso. Entonces me gustaría poder pasarle la palabra a cada uno y una de ustedes para que nos puedan hacer una reflexión de aproximadamente 1 minuto. Sé que es muy poco tiempo, pero justamente queremos como mandar un mensaje bastante fuerte de parte de cada uno y una a las personas que nos están escuchando, tanto por la llamada en Zoom como por el Facebook Live. Entonces podemos empezar con doña Pilar. Gracias, Sara. No, yo la verdad decirles varias cosas en concreto. Uno primero, que esa habilidad de la que mencionaba Andrea ahora, vinculada con nuestra ministra Ambiente, vinculada con los fondos, de la imposibilidad que hay o la escasez de capacidades para generar proyectos bancales que lo vivimos, estamos tratando de solventarla mediante algunos de los proyectos que contribuyen al plan de descarbonización y también que son proyectos reales y a la estrategia territorial. Por ejemplo, el tren eléctrico limonense de carga, que es uno de los grandes inversiones que va a ayudar en términos de logística, agregación de valor, innovación, que es además uno de los 6 corredores clave para poder implementar y consolidar el modelo territorial de la estrategia 3D que está vinculado con los polos y está siendo trabajado, no va a erosionar las finanzas públicas porque va a ser trabajado mediante un project finance, se va a pagar a sí mismo mediante su propia operación. Entonces, ¿cómo hacer para poder también en el trabajo en el que estamos es definir esos paquetes de intervenciones públicas clave, 17 acciones que contribuyen con la consolidación de esos polos para que a nivel territorial se pueda terminar de consolidar esa economía que contribuye a descarbonizar, a esas soluciones basadas en la naturaleza, proyectos de inversión pública concretos, proyectos de política pública concretos y avanzar en ello y programarlo, con metas al 2030 para que nos amarre con esa ambición que tenemos de la estrategia de todo el tema de la Agenda 2030 al 2050 con nuestra estrategia a largo plazo de descarbonización de la economía. También decirles que estamos en el esfuerzo por poder avanzar hacia garantizar la mayor sostenibilidad de nuestras finanzas públicas, innovando en instrumentos financieros a la medida de estos proyectos prioritarios que vamos identificando. Sabemos que el espacio fiscal es limitado, que estamos también por encima de la regla fiscal, pero que la ambición país es grande y los esfuerzos de cooperación y la innovación también y las inversiones privadas pueden alinearse bajo una misma visión que es esta de nuestra estrategia de la acción climática, del plan de descarbonización, de ser una economía resiliente, próspera, inclusiva, digitalizada, descentralizada energéticamente, innovadora, y hacia eso están puestos nuestros esfuerzos. Decir también que el gobierno no lo puede hacer todo, aunque haya que hacer su mayor esfuerzo cada vez, sino que requiere el concurso de los actores de sociedad civil que con su innovación, con su creatividad, con sus propuestas concretas, contribuyen, y también del sector privado, porque al final ahí, en esa manera de poder hacer la transición es donde está lo más importante, toda en esa habilitación de generaciones, de esas nuevas generaciones de empleos verdes, azules y naranja que hemos hablado, que solo será posible si ellos se apuntan también y encuentran valor a sabiendas de que es un buen negocio en dólares, en euros también, y no solamente para las futuras generaciones, sino a nivel de las propias divisas y dividendos que se pueden ir generando vinculado con estas nuevas actividades. Y para eso los análisis que hemos hecho de costo-beneficio, y para eso también si implementamos la estrategia territorial, nuestro Producto Interno Bruto estaría aumentando un 118%, tendríamos un 34% más de empleo, que es donde más nos duele como país ahora. Entonces, poner el énfasis ahí también juntos y juntas, porque es un buen negocio y también porque nuestro país merece crecer más, mejor y de una manera más sostenible, y ser líderes y ser ese laboratorio de cambio climático e innovación que nos merecemos para poder habilitar nuevas condiciones de bienestar para todas y todos. Muchas gracias, Pilar. Pablo. Gracias, Sara. Sí, bueno, reafirmar que el espacio fiscal del país es muy limitado, y no solo el país, el espacio también de inversiones de las empresas es limitado. Y en este sentido yo creo que se vuelve sumamente relevante, como lo hemos dicho varias veces, saber escoger a dónde invertir, en qué invertir, tanto como país como empresas.
Hay condiciones importantes, relevantes. Yo creo que nos hemos centrado también mucho en afirmar las cosas positivas que tiene el país. Pero también los que trabajamos y vivimos en esto al día a día sabemos que hay bastante espacio por mejorar y estamos en un momento en el cual no podemos tener el lujo de redirigir esas pocas inversiones que tenemos y ese poco espacio fiscal que tenemos en proyectos que nos terminen de locking, ¿no? O sea, de bloquear en estas economías más grises y más del pasado. Es por un lado, como les decía, un reconocimiento a la narrativa que ha logrado establecer el país, tanto internacionalmente como a nivel nacional, pero también un gran llamado de atención porque pues son muchas las voces, muchos los sectores, muchas las presiones, y yo creo que ahora más que nunca es momento de todos estar muy alineados y saber a dónde queremos realmente poner estas inversiones. Por último, bueno, les quería ahora mandar un mensaje también desde la cooperación alemana. Yo creo que todas las intervenciones les había hecho de una manera menos personalizada, pero estamos y seguimos impulsando varios proyectos en colaboración, por supuesto, con las autoridades. Estamos por iniciar varios proyectos importantes. Las señoras ministras están bastante alineadas y bastante enteradas de todos los procesos en los que estamos por iniciar, mucho en adaptación basada en ecosistemas, en servicios ecosistémicos, en recuperación verde, el plan de descarbonización, adaptación al cambio climático, mitigación, y estamos seguros bueno, que podemos seguir siendo un aliados del país en este proceso. Gracias por último, entonces, nuevamente por la invitación y seguimos conversando. Muchas gracias, Pablo. Don Andrés. Bueno, no, yo creo que yo me he adelantado. Muchísimas gracias por esta iniciativa de nuevo, por la herramienta y por este espacio en que nos podemos sentar desde afuera, entre gobierno y sociedad civil, y reconocemos y conscientes de este gran esfuerzo que hacemos todas las personas que estamos hoy en este espacio. Obviamente, como decía la señora ministra Pilar, obviamente que nos usen. Estamos la sociedad civil precisamente para colaborar, ¿verdad? Y obviamente coinciden que hay que hacer un esfuerzo mayor para ver cómo atraemos la inversión desde el sector precisamente privado. Y finalmente utilizar, ¿verdad?, los informes que se producen y las herramientas de manera tal de que generemos los datos necesarios para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas, como decía antes, desde una perspectiva de gobierno abierto. Desde el proyecto de gobernanza sobre cambio climático y la Asociación Costa Rica Íntegra, que es el capítulo de transparencia internacional, pues, despedirme y ojalá que nos veamos pronto en otro espacio, otro foro. Muchas gracias, don Andrés. Doña Andrea. Primero agradecerles porque hacen estos índices, agradecerle a Andrés porque nos llama y nos hace esos recordatorios de la importancia de tener esos datos ahí disponibles y abiertos. Agradecerle a Pablo desde su espacio de cooperación internacional, a Pilar. Soy una fan absoluta de Pilar y del PEN. Ha sido un sueño de verdad ver el PEN materializarse. Es la forma de ver cómo el plan de descarbonización se ancla en el territorio y cómo se puede materializar y llevarlo a proyectos ancla, a esos proyectos que van a ser estructurantes y cambio. Y ahí digo, tren eléctrico de pasajeros, tren Telca, electrificación de buses y modernización del sistema de transporte público, agricultura de precisión, llevarla y modernizarla, economía circular, y ahí vamos, y cada una de estos, y economía azul. Y vamos entonces materializando dónde llevamos ese modelo de desarrollo fuera del gran área metropolitana, y esa es la Costa Rica del futuro. Y ha sido maravilloso ver desde la señora el otro día en el tren, y ojo que es una modernización del tren, todavía combustible, pero yo lo celebro como un paso importante, esa mejora, y ella decía, el tren que nos merecemos. Y fue el mismo comentario que hizo una ciudadana en un bus eléctrico que está ahorita en el piloto en Desamparados. El bus que nos merecemos. Y creo que esa es la clave.
Le tengo mucha fe a esa nueva generación porque efectivamente es un momento clave de toma de decisiones. Para llegar a hacer esa economía cero, emisiones netas cero en el 2050, las decisiones las estamos tomando hoy. Y eso es lo importante. Entonces, va a depender mucho de ustedes, Sara, y de todos los que están ahí, tener mucha claridad, exigir, y bueno, y uno a veces se frustra porque quisiera poder hacer más y hay muchas limitaciones, ha sido un momento muy complejo, pero lo importante es que justamente la sociedad civil, el sector privado, y hay gente súper comprometida y bien apuntada en el sector privado, y es esa alianza de los que creen en esa nueva economía la que lo va a hacer posible. Muchas gracias, Andrea, de verdad. Y en efecto, pues las nuevas generaciones, las presentes generaciones, tenemos una responsabilidad bastante grande, ¿verdad? Sobre todo lo que ustedes han estado hablando acá. Sandra. Muchísimas gracias, Sara. Bueno, solo quiero tomar este minuto para agradecerle a la ministra Andrea, a la ministra Pilar. Es un absoluto placer ver toda la evolución que ha tenido, así como dice Andrea, yo soy fan de todo el trabajo que están haciendo y yo creo que en la región han marcado una trayectoria muy importante de la cual estamos aprendiendo mucho. Muchísimas gracias a Pablo, Andrés, por todo el trabajo. Y yo solo quiero decir dos cosas. Una es que el trabajo del índice busca de alguna manera ayudar a marcar estas trayectorias para seguir aprendiendo, y yo creo que todo el trabajo que está haciendo Costa Rica es muy importante para el aprendizaje, digamos, de otros países. En las próximas actualizaciones, lo que vamos a desear, vamos a estar en contacto con las autoridades para estar actualizando esta información de manera más robusta y justamente fortalecer la herramienta para que pueda ser, digamos, no solo estas trayectorias, sino también ayudar en la toma de decisiones, y digamos, como jefe de la que estamos en la máxima disposición para poder apoyarles en estos procesos. Y solo quiero rápidamente, respecto a futuras generaciones, contarles que estamos en un programa Estamos desarrollando un programa de jóvenes por las finanzas sostenibles y justamente aquí Ana Victoria nos recuerda que cada país está haciendo sus hubs de finanzas sostenibles. Son jóvenes, chicas y chicos que están esforzándose muchísimo, están muy, muy comprometidos, y justamente para que sepan que hay un grupo de jóvenes de Costa Rica que se están preparando en estos temas y que espero que puedan también interactuar con ustedes, y que sepan que hay un grupo que está trabajando fuertemente para poder también apoyar a nivel nacional en estos temas. Así que aquí Ana Victoria presentó los datos, también voy a hacer el esfuerzo para conectarles, y por supuesto Sara, bajo su liderazgo, seguramente también va a poder ahí colaborar con ellos. Entonces solo me resta agradecerles profundamente, seguir aprendiendo de ustedes, y desde el GFELAC y desde las organizaciones que hacemos esto, pues solo decirles que ha sido un placer y seguirá siendo un placer seguir con ustedes y aprendiendo hacia la próxima, digamos, etapa de alcanzar la neutralidad, porque como ya lo decían, pues es una labor de todas y todos. Entonces, cuenten con nuestro apoyo, y muchísimas gracias por este tiempo que se dieron para estar en este espacio. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias de verdad a todas y todos. Como nada más vamos a hacer un pequeño cierre, porque para las personas que nos están escuchando, antes les comenté, como que estaba apuntando un poco las cosas que iban diciendo y todo, y creo que salía que en efecto han sido también consigna de la lucha que llevan las personas jóvenes también, lucha que ha sido heredada de generaciones que han venido defendiendo en América Latina toda la parte de naturaleza y que también han asumido un rol activo ante el cambio climático, ¿verdad? Estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando de toda la parte de transición justa que antes Pilar nos estaba mencionando, la parte de transparencia, que es un elemento clave, y bueno, aquí valga decir que Costa Rica se encuentra entre los países que no ha ratificado el Acuerdo de Escazú, siendo el Acuerdo de Escazú una herramienta, como bien mencionaba Andrés, para venir a poner orden dentro de todo lo que está pasando con esto, para mejorar este camino hacia la transparencia y rendición de cuentas, y de paso venir a involucrar directamente dentro de todo el plano del sector productivo, del sector económico, de nuestras finanzas, toda la parte de transparencia, toda la parte ambiental y de justicia como tal. Entonces, solamente como hacer ese recordatorio a las personas que están en el chat, de que todavía, las que nos están escuchando por Facebook Live, de que una manera también de ser parte de esta reforma fiscal que hemos estado conversando, ser parte de lo necesario para que nuestras finanzas sean sanas y sostenibles, es también poder abogar porque un acuerdo como Escazú sea ratificado. Y eso lo podemos hacer desde nuestro entorno diario y lo podemos llevar hasta sumarnos a campañas que están ocurriendo actualmente en el país. Y eso va de la mano
con también lo que Pablo mencionaba antes de que vamos a entrar en un año electoral que va a ser complejo. La situación por la pandemia ya hace que esto sea complejo y también seguimos avanzando en una crisis climática que no se ha detenido. Entonces, estas dos crisis se nos están uniendo justamente en año electoral y van a venir las propuestas que nos van a vender una realidad o una solución falsa que más bien nos haría retroceder. Como vimos con el índice, alejarnos de todo el presupuesto de carbono intensivo tiene que ser la ruta, y muchas de las soluciones que nos están viniendo a plantear desde ya en las pre-campañas van totalmente en contra de todo lo que estamos conversando acá. Entonces, creo sumamente importante que seamos responsables con las personas a las que vamos a elegir en puestos de toma de decisiones. Si tenemos realmente interiorizada la importancia de las finanzas sostenibles, entonces vamos a poder exigir qué propuestas traen. Y nos vamos a llevar una sorpresa, porque normalmente no tienen las propuestas en esta materia. Entonces, si empezamos a exigir, vamos a obligarles también a que empiecen a incorporar estas propuestas dentro de sus planes. Y eso es súper esencial para realmente poder impulsar y seguir contribuyendo con esta agenda. Entonces, quería hacer como esa reflexión. Esto es algo que también se habla demasiado en los espacios de jóvenes. Y, Sandra, de verdad es demasiado emocionante saber sobre esta campaña que están realizando. He podido conversar como con distintos jóvenes que forman parte de la campaña y realmente es de aprender y aprender un montón. Entonces, instar también a doña Pilar y a doña Andrea para que puedan involucrarles dentro de lo que ustedes están realizando y que sean un agente activo dentro de toda esta reforma que se está haciendo a nivel país. Con eso podemos entonces ya cerrar. Nuevamente agradecerle a cada uno y una de los panelistas, agradecerle a Sandra demasiado y a GEFLAC por la organización de esto, y agradecerle muchísimo a todas las y los jóvenes que están en la campaña y que están ahí empujando porque Costa Rica y la región de América Latina y el Caribe realmente tengan finanzas sostenibles. Muchas gracias por acompañarnos.